La historia que estás a punto de escuchar se desarrolla en un lugar que muchos consideran sagrado, pero que, en las sombras, esconde los secretos más aterradores. En el corazón de un pequeño pueblo en Maine, entre los años 1850 y 1880, una institución conocida por su caridad se convirtió en el epicentro de una oscura conspiración. La familia Kingswade, al mando del convento, presentaba a la Madre Superiora Agnes como una líder benevolente, pero bajo su tutela se gestaban rituales que harían temblar hasta al más valiente. Las desapariciones comenzaron como un mero susurro en la comunidad, un rumor inquietante que se esparcía entre los habitantes. Huérfanos que entraban por las puertas del convento nunca volvían a ser vistos. Con el tiempo, el comportamiento extraño de las novicias despertó inquietudes. Documentos, ahora descubiertos, delatan el horror que ocurrió tras los muros de piedra caliza. Cartas escritas a mano por miembros de la congregación revelan verdaderos crímenes encubiertos, donde cada palabra parece más aterradora que la anterior. Un primer documento, encontrado en un desván polvoriento, narra la historia de los servidores de la fe, como se llamaba a los huérfanos. Estos niños, descartados por la sociedad, se convirtieron en víctimas de experimentos médicos inhumanos. Se buscaban soluciones para enfermedades de la época, sin importar los costos. El concepto de la medicina se pervirtió en manos de quienes debían cuidar de ellos. La comunidad, ciega ante el sufrimiento, ignoraba los gritos ahogados en las noches oscuras. Mientras se realizaban ceremonias que mezclaban rituales religiosos con prácticas inquietantes. A medida que esta historia se desenvuelve, la complicidad se revela en lo más alto de la diócesis. Figuras con poder religioso y político están imbuidas en el entramado, sellando los destinos de estos niños con una indiferencia escalofriante. Los muros del convento no solo resguardan el eco de rezos, sino también secretos aterradores. Con cada capítulo, la oscuridad se intensifica. Un sobreviviente, ahora anciano, emerge de las sombras. Su testimonio es desgarrador. Recuerda noches de terror y un instinto de supervivencia que lo mantuvo vivo. Su voz resonará como un grito que ha estado atrapado durante más de un siglo, revelando la profundidad del horror de una red de desapariciones. Pero la verdad no se detiene ahí. A medida que la investigación avanza, un descubrimiento aún más impactante emerge. Años de represalias y encubrimientos conducen a la revelación de conexiones con otras instituciones, donde el sufrimiento de los más vulnerables se repetía en silencio. La historia de la familia Kingswade se convierte así en un grito colectivo por justicia, recordándonos que la oscuridad, aunque a menudo oculto, puede ser desenmascarado y que nunca debemos ignorar la verdad detrás de lo que se nos presenta como sagrado. Prepárate para adentrarte en el abismo de la historia de la familia Kingswade, donde cada revelación destapa capas de horror que te dejarán sin aliento. A medida que la investigación seguía su curso, un nuevo hallazgo echaba leña al fuego de la indignación. Un periodista local, con un viejo sentido de curiosidad y deber, se adentró en los registros del convento, buscando respuestas que la comunidad deseaba ignorar. Lo que encontró era un manuscrito desgastado, cuidadosamente escondido entre libros olvidados en una biblioteca olvidada por el tiempo. Una carta,
escrita por el asistente médico del convento, relataba algo que helaría la sangre. Detallaba procedimientos experimentales en los huérfanos, llevados a cabo en la penumbra de la noche. Había descripciones de tratamientos que eran más tortura que medicina. La tiranía de la fe justifica la ciencia, decía una línea inquietante, donde se sugiere que estos actos aberrantes eran vistos como una forma de redención. Mientras leía, el corazón del periodista latía con fuerza. Su mente se llenaba de imágenes oscuras y pesadumbres indescriptibles. Un sonido rompió el silencio del desván. Un crujido. Una sombra se deslizó por el pasillo. El hombre se dio la vuelta. El sudor frío le corría por la frente. Fue una novicia. Su mirada ausente, como si estuviera atrapada entre mundos. Le dijo que debía marcharse, que lo que había descubierto no debería salir jamás de sus labios. Su voz temblaba. No, por miedo, sino por un profundo conocimiento del horror que se preservaba en esas paredes. Sus ojos reflejaban el pesar de una verdad que aplastaba cualquier esperanza. Mientras tanto, la comunidad comenzaba a murmurar. La gente en la taberna hablaba en voz baja. El temor y la incredulidad se mezclaban. Algunos decían que nunca se había visto tal negrura detrás de la fachada del convento. Otros, atemorizados, reclamaban que la Madre Superiora Agnes era un pilar de bondad. Pero los ecos de la revuelta se hacían más fuertes. Todos sentían que algo oscuro se cernía sobre ellos, una sombra acechante que se alimentaba de su silencio. Al caer la noche, el periodista decidió regresar al convento impulsado por una mezcla de determinación y terror. No podía dejar que sus descubrimientos se convirtieran en un eco olvidado. Sin embargo, al abrir la puerta principal, se encontró con una escena indescriptible. Una ceremonia en la que las novicias, en una especie de trance, bailaban alrededor de una figura encapuchada. Sus cuerpos se movían rítmicamente, en una sinfonía desencadenada de fervor y desesperación. Los rostros de las neófitas eran un collage de pavor y pasión. «¡Detengan esto!», gritó el periodista, haciendo que todos se giraran hacia él. Un silencio helado cubrió el lugar. El sonido de su propia respiración resonaba dentro de su pecho. La figura encapuchada se volvió y un grito ahogado escapó de su garganta. Era la Madre Superiora, pero su rostro no era el de la compasión que todos conocían. Había una locura en su mirada, un brillo que cortaba más que cualquier cuchillo. La verdad quedó expuesta, y con ella un nuevo horror. La conexión entre el convento y algo mucho más grande. Un culto que había estado operando en las sombras durante décadas. Un grupo que creía que el sufrimiento de los inocentes era un camino hacia la iluminación. La comunidad, atrapada entre la devoción y el miedo, comenzó a darse cuenta de que cada desaparición, cada susurro oscuro, formaba parte de algo imparable. Al momento siguiente, la luz se apagó. Caos, gritos. El aire se volvió espeso y la noche se sumió en un grito colectivo de pánico. En medio de la confusión, una niña, un rostro conocido del pasado, emergió de la oscuridad. Ella era una de los servidores de la fe, y lo que traía en sus manos era un secreto tan antiguo como el convento mismo. ¿Era este la clave para desentrañar todo? ¿O la puerta a un nuevo abismo que nadie estaba preparado para cruzar? La figura de la niña surgió de las sombras, y el tumulto en la sala se detuvo por un instante. Sus ojos, grandes y asustados, parecían llevar consigo el peso de la historia. En su pequeña mano,
sostenía un viejo relicario, sucio pero brillante. «No tienen idea de lo que han descubierto», gritó, su voz pequeña pero llena de firmeza. El periodista sintió un escalofrío recorrer su espalda. En su mirada había un destello de algo que él no podía entender. La atmósfera se tornó pesada y angustiante, llena de susurros de incredulidad. Las novicias, con sus rostros pálidos, se acercaron lentamente, una mezcla de temor y curiosidad en sus ojos. La Madre Superiora Agnes, con su habitual porte enérgico, dio un paso adelante. Su rostro estaba tenso, como si estuviera a punto de estallar. «Deja eso», ordenó con una voz que retumbó en el silencio. Pero la niña no retrocedió. «Es el secreto», dijo en un susurro, «el legado que hemos guardado por tanto tiempo». Abrió el relicario y con un gesto casi sagrado mostró un pequeño trozo de piel humana, amarillento y descolorido. El aire se volvió denso. Un susurro de horror se propagó entre la multitud. En la piel, una serie de símbolos extraños estaban grabados, un eco de un lenguaje antiguo y prohibido. El rostro de la Madre Superiora palideció, y por primera vez había una grieta en su máscara de control. La niña continuó. «Han estado usando esto. Utilizaban a los niños, no solo para experimentar, sino para algo más, para llamar a seres que están más allá de nuestra comprensión». La sala se llenó de murmullos nerviosos. El escepticismo comenzaba a desmoronarse ante una revelación aterradora. Mientras tanto, el periodista sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Recordó las cartas que había leído sobre los servidores de la fe y prácticas que rozaban lo inhumano. No solo eran sujetos de experimentos médicos, pensó, su mente zumbando, eran sacrificios. De pronto, un grito desgarrador rompió la tensión. «¡Vámonos!», alguien chilló. Y la multitud comenzó a moverse como si un resorte hubiera sido liberado. El periodista, aún aturdido, rastrilló su mirada en busca de la figura encapuchada, pero ya no estaba. La Madre Superiora hizo un gesto, intentando ordenar a las novicias, pero su control se evaporaba frente al pánico. La niña, agarrando con fuerza el relicario, dio un paso atrás. En ese momento, un sonido metálico resonó desde el fondo del convento, como un candado siendo desbloqueado. «Se viene algo», pensó el periodista, sintiendo un nudo en el estómago. Las novicias comenzaron a murmurar entre ellas, sus ojos reflejando el temor. La Madre Agnes, luchando por recuperar la autoridad, miró a la niña. «¡Silencio! Este es un engaño», gritó, pero su voz resonaba vacía. Un grupo de hombres, de aspecto decidido, apareció en la entrada, vestidos de manera formal y llevando antorchas encendidas. Eran miembros prominentes de la comunidad. «Hemos venido a hacer preguntas», dijo uno de ellos, su mirada fija en la Madre Superiora. «Rumores han estado circulando sobre el convento. ¿Es esto cierto?». La tensión se volvió palpable. El periodista, viéndose atrapado en una escena que podría ser la clave para desenmascarar todo, sintió que la oportunidad se le escurría entre los dedos. Se precipitó hacia la niña. «¿Qué más sabes?», le preguntó con urgencia, pero ella solo tembló, el relicario brillando en sus manos. «Tuve una visión», murmuró, «de lo que vendrá si no detenemos este ciclo. Alguien debe ser detenido, o todo se desatará». En ese mismo instante, la puerta del convento se cerró de golpe, y el aire se llenó de un grito sordo que parecía resonar por los muros de piedra caliza.
Los miembros de la comunidad se miraron entre ellos. El pánico comenzó a extenderse. «¿Qué está sucediendo aquí?», preguntó uno con voz temblorosa, mientras el periodista se dio cuenta de que había tocado algo mucho más grande de lo que había imaginado. La increíble verdad de lo que había sucedido en el convento empezaba a revelarse, pero también lo que estaba por venir, porque en ese centro oscuro algo había despertado y la comunidad entera, con todos sus secretos, iba a enfrentar las consecuencias. La atmósfera se tornó insostenible, una mezcla de misterio y terror palpable en el aire. La figura de la niña, sosteniendo el relicario, seguía en el centro de la atención. Nadie se atrevía a mover un dedo. El silencio fue roto por un golpe estruendoso que provenía del sótano del convento. Era como si las paredes mismas temblaran y el jardín en la entrada parecía helarse en el tiempo. «¿Qué fue eso?», murmuró una novicia. El pánico empezaba a reflejarse en sus ojos. La Madre Superiora intentó imponer silencio, pero su voz temblaba. «No deben distraerse de lo que realmente importa», dijo, pero estaba claro que su control se desvanecía. El periodista, buscando respuestas y al mismo tiempo sintiéndose más atrapado que nunca, dio un paso hacia adelante. «¿Qué más saben los niños? ¿Qué han estado haciendo aquí?». La niña, con su voz quebrada, contestó: «No solo somos ellos, somos muchos más. Lo supo mi madre. Ella me dijo que huyéramos, pero no me dejaron». Con su mirada, marcó a las otras novicias, llenas de dudas y confusión. El golpe resonó de nuevo. Este era un llamado a la acción. Con un gesto decidido, el periodista se dirigió hacia la puerta del sótano. «Voy a ver qué pasa allí», anunció. Los murmullos crecieron de nuevo, cuando a medida que los demás intentaban aferrarse a su conocimiento de lo que era verdad, el grupo sintió que los rodeaba un velo oscuro. Al abrir la puerta, una fría ráfaga de aire lo golpeó. Bajó las escaleras de piedra, con cada escalón resonando como un eco en la oscuridad. La penumbra reveló un lugar lleno de sombras danzantes y susurros susurrantes. En las paredes, viejos colgantes de las imágenes de mártires parecían mirar con horror hacia lo que sucedía allí. Y allí, en el centro de un improvisado altar, vio un grupo de hombres que vestían túnicas alrededor de una fogata tenue. Sus caras eran sombrías y serias. «No», pensó, «esto no puede ser». En una mesa, trozos de papel estaban esparcidos como si hubieran sido abandonados apresuradamente. Se acercó y comenzó a leer. Un relato de desapariciones, rituales y un experimento más oscuro de lo que había visto en los documentos anteriores. Frases como excepcionales condiciones de salud o seres elegidos parpadeaban ante sus ojos. Sentía un nudo crecer en su garganta, como si cada letra estuviera viva, pulsando con rabia y dolor. «La comunidad está involucrada en esto», gritó, pero su voz se perdió en el aire denso de la penumbra. La figura encapuchada del culto se volvió hacia él y el horror se apoderó de su corazón. La Madre Superiora apareció en la entrada. «¿Qué haces aquí?», preguntó, pero su tono ya no poseía control. Vibraba con sufrimiento. «Estás poniendo en peligro a todos». Y entonces un grito desgarrador resonó, proveniente de fuera. El grupo que había estado observando se volvió como un solo cuerpo. «¿Qué está sucediendo?», se preguntaron entre ellos. Entonces, las campanas de la iglesia comenzaron a sonar, cada repique resonando como un anuncio de algo siniestro.
En ese instante, la niña que había estado observando dio un paso adelante sacudiendo el relicario. Hemos despertado algo. El pacto ha sido roto. Su voz resonó como un eco que llenaba el sótano. Las palabras golpearon a cada uno como una bomba de tiempo, dando lugar a una sensación de inminente desastre. A su alrededor, la oscuridad comenzó a moverse, y antes de que pudieran reaccionar, como si el mismo convento estuviera respondiendo a la llamada profana, las luces comenzaron a parpadear. Todo se sumió en un caos indescriptible. Los gritos de horror reverberaron por todas partes, y luego un fuerte temblor sacudió los cimientos del convento. Las paredes parecían temblar, como si el lugar resistiera a la revelación. El periodista sintió como el pánico se apoderaba de él, y el relicario en la mano de la niña brilló con una luz fría y colorida. Se dio cuenta de que cada segundo que pasaba podía marcar la diferencia entre la vida y la muerte para todos ellos. ¿Qué hemos desatado?, pensó. Las novicias se miraron entre sí. El terror hacía que se aferraran unas a otras. La Madre Superiora comenzó a gritar órdenes, pero nadie la escuchaba. No había vuelta atrás. La revelación del pacto oculto había comenzado a abrir una puerta que no debía ser tocada, y la verdad que atraparon durante tanto tiempo ahora pululaba en el aire. De repente, una sombra oscura emergió del fondo, y en medio del caos, un grito solidificó aquella atmósfera de horror. Huyendo o luchando, ya no existe una alternativa. Resonó en los corazones de todos, y la escena se tornó en un tumulto de desesperación. Mientras el convento temblaba bajo el peso de antiguos secretos revelados, una pregunta emergió en el aire. ¿Podrían enfrentar lo que habían desatado, o estaban destinados a convertirse en parte del sacrificio que por tanto tiempo habían evitado? La opresión del miedo volvía a caer, y el verdadero horror apenas comenzaba a mostrar su rostro. La atmósfera se tornó insostenible, una mezcla de terror y confusión en el aire. La niña, sosteniendo el relicario, comenzó a temblar. No solo somos nosotros, hay algo más, mucho más profundo, dijo, su voz un hilo quebrado entre el caos. El periodista, sintiendo el peso de la verdad en sus manos, dio un paso hacia adelante, pero no tuvo tiempo de responder. Un nuevo grito desgarrador resonó, y un estruendo metálico emergió del fondo del convento. Las puertas del sótano, que parecían estar selladas por décadas, comenzaron a sacudirse. Era como si una fuerza oscura insistiera en salir a la superficie. La tierra temblaba bajo sus pies, y el miedo envolvió a todos como una neblina espesa y opresiva. La Madre Superiora Agnes, perdiendo el poco control que le quedaba, giró en redondo. «¡Silencio! Esto es una traición», gritó, pero su voz se hundió en el abismo del pánico colectivo. Las novicias, con miradas aterradas, retrocedieron, buscando consuelo entre sí. El periodista, decidido a descubrir la verdad atrapada en ese lugar, se precipitó hacia la puerta del sótano, ya forzada por aquel ruido inquietante. Sabía que allí en la oscuridad podría haber respuestas que cambiarían todo. Al cruzar el umbral, sintió un aire helado que le caló los huesos. La penumbra lo envolvió, pero su curiosidad lo empujó hacia adelante. Bajó los escalones con rapidez. Las paredes estaban cubiertas de humedad y moho. Al final del pasillo, una luz tenue titilaba, emanando de un cuarto apenas visible. Se acercó y al asomarse, su corazón se detuvo. En la habitación había documentos esparcidos por el suelo, y al acercarse, vio
que uno de ellos era un diario desgastado que pertenecía al asistente médico del convento. Leyó en voz baja, temblando con cada palabra. Los niños son sacrificios, utilizados en rituales de sanación y plegarias. Creemos que sus sufrimientos traen bendición. Y más horrendo aún, palabras sobre un tribunal secreto, donde las figuras eclesiásticas decidían el destino de aquellos que eran no deseados, aquellos que jamás debieron ver la luz. Esto no se trataba solo de experimentos, era un culto. Sintió que el aire se volvía tijeras afiladas contra su piel. Las historias sobre las desapariciones ahora se anclaban en algo peor. No eran solo niños que desaparecían, eran elegidos para un propósito macabro. El diario continuaba, detallando cómo cada ritual había ido escalando en brutalidad año tras año. Al regresar a la sala principal, el periodista sintió que su piel se erizaba. «La comunidad está involucrada en esto», gritó, cruzando miradas con las novicias y la Madre Superiora. Sus vidas han sido un sacrificio, una parte de un pacto, que se ha mantenido oculto. En ese instante, el grupo de hombres que había entrado antes, ahora miraban con horror. Un murmullo de incredulidad empezó a abrirse paso entre ellos. «¿Es verdad?», preguntó uno, su voz temblorosa. La atmósfera crujía bajo la presión de la revelación. Pero antes de que alguien pudiera responder, un fuerte temblor sacudió el suelo. Las nuces comenzaron a titilar y los murmullos se convirtieron en gritos. En la distancia, una figura encapuchada emergió del sótano. Con pasos pesados, se acercó, y el periodista sintió cómo el terror lo atravesaba. Era la misma figura de antes, el rostro oculto en sombras. «Silencio», la voz resonó en el aire, profunda y distorsionada. «Lo que han comenzado no puede ser detenido. El pacto acaba de ser renovado». En ese momento se produjo un crujido, y la habitación parecía temblar como si la misma tierra estuviera pagando la culpa de años de sufrimiento. Las novicias, ahora en pánico, intentaron retroceder, y la comunidad enfrentaba lo inimaginable, el terror compartido. Se convirtió en una atmósfera densa y desesperante. Acercándose al grupo, la figura encapuchada levantó una mano, y una energía oscura envolvió a todos. El periodista sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. Cada segundo contado parecía un año. «Han despertado algo que jamás pudieron imaginar», dijo la figura, y en sus palabras flotaba la sensación de un horror aún mayor por venir. Al cerrar los ojos, el periodista recordó las palabras del diario. «Si no hacemos algo», pensó, pero antes de que pudiera finalizar su idea, una luz brillante estalló en medio del salón, y todo se tornó gris, como si el tiempo mismo se hubiera detenido. La pregunta quedó flotando en el aire, espesa como el miedo que los envolvía. ¿Qué más habían desatado esa noche? ¿Y cuántas vidas más estarían en peligro por secretos que deberían haber permanecido en la oscuridad? La realidad empezaba a fragmentarse, y cada persona en la sala estaba a punto de enfrentarse a su propia verdad aterradora. La luz blanca brilló intensamente antes de desvanecerse en la penumbra. La tensión en la habitación se volvió palpable, como si el aire mezclado con el terror suspirara en lo más profundo de sus pulmones. La figura encapuchada había mencionado un pacto, algo mucho más oscuro de lo que cualquier persona presente podría haber imaginado. El periodista sintió que su corazón latía con fuerza, mientras la sala se sumía en un caos irrefrenable. La niña, con el relicario temblando en su mano, miró al periodista, su rostro lleno de miedo. «No es solo el convento, hay más», murmuró, su voz como un hilo frágil. La mirada de la Madre Superiora se endureció,
y el grupo de hombres, ahora completamente alertas, intercambió miradas de incredulidad. Las campanas siguieron sonando en el exterior, como si anunciaran el apocalipsis. A través del estruendo, el periodista volvió a concentrarse en el diario que había encontrado. Rápidamente, recordó una frase clave: el Pacto de la Luz. Se mencionaba un documento secreto, algo que se había guardado con recelo entre las paredes del convento, conectado con ceremonias de antaño. Un ídolo de poder, aunque su significado exacto estaba oculto tras un velo de palabras directamente amenazantes. Un fuerte estallido resonó en el sótano, como si una tormenta hubiera estallado justo debajo de ellos. El pánico agrupado en la multitud creció, mientras la figura encapuchada avanzaba, retrayendo la sombra hacia la nada. El miedo llenaba la habitación. Nadie sabía qué esperar. Entonces el periodista decidió que tenía que actuar. Se volvió hacia los hombres de la comunidad. Su voz era un eco firme en medio del caos. Debemos encontrar ese pacto de la luz. Esto no es solo un delito, es una obscenidad. Gritó, y la urgencia en sus palabras caló hondo en la incertidumbre que los rodeaba. ¿Dónde lo guardan?, inquirió uno de ellos, tembloroso. No podemos dejar que esto continúe. La niña, sintiendo el peso de la situación, respondió: Ellos lo mantienen oculto en un sótano de la biblioteca, un lugar del que nadie habla. Allí es donde realizan las ceremonias, donde todo comenzó. La mirada de la Madre Superiora era dura como el acero, pero ya no había control en su voz. Silencio, no saben lo que dicen. Pero su grito se perdió entre los murmullos de la multitud. Las novicias comenzaron a llorar, revueltas de angustia, mientras su mundo se venía abajo. El periodista recordó que tenía que ir allí. Avanzó hacia la puerta con pasos decididos. Se detuvo solo un momento para mirar a la niña. «Tú también deberías venir», le dijo, y ella asintió, aún con miedo reflejado en sus ojos. Al descender las escaleras hacia la biblioteca, el ambiente se volvía más frío. Una brisa helada acariciando sus brazos. Las estanterías estaban llenas de polvo. Largas sombras se extendían por el suelo, y el silencio era ensordecedor. De pronto, un grito resonó, uno lleno de dolor. Era la voz de una novicia que había quedado atrás. «No», gritó una mujer, corriendo hacia arriba con el terror en su rostro. «Ella ha sido llevada. Las están atrapando». El grupo se volvió alrededor de la niña y del periodista, temiendo lo que podría estar escondido en lo profundo de esos pasillos polvorientos. El periodista sabía que no podían esperar. Con su corazón acelerado, llevó a la pequeña a la sección más trasera de la biblioteca. En la esquina, encontró una puerta oculta detrás de estantes desgastados. Al abrirla, se encontró con un cuarto en penumbras. En el centro, un altar con extraños símbolos y registros, meticulosamente organizados, donde las sombras parecían bailar en un macabro espectáculo. De repente, en medio de los documentos, un viejo manuscrito se deslizó de un libro. La figura de una mujer, con un rostro conocido, apareció en la imagen. Era Agnes, la Madre Superiora. «¿Qué demonios?», murmuró el periodista. Estaba escrito que ella misma había sido parte del pacto, ofreciendo su propia sangre a cambio de poder. La imagen se retorcía, y en esa revelación el horror se multiplicaba. Y entonces un temblor sacudió las paredes. Una sombra oscura emergió del altar, y un murmullo resonó. «El sacrificio ha comenzado», dijo una voz siniestra, mientras el suelo comenzaba a agrietarse. Las figuras de los niños eran parte de un antiguo rito, y una oscuridad apenas contenida
se filtraba en el cuarto. El periodista sintió que el mundo a su alrededor se desmoronaba. «No podemos dejar que esto siga», gritó, pero su voz se ahogaba en el pulso creciente de la oscuridad que se cernía sobre ellos. La revelación de Agnes giraba en su mente como un torbellino, atando todo a una trama mortal que nunca había imaginado. Mientras el caos estallaba a su alrededor, comprendió que este no era solo el fin del convento, sino el principio de algo mucho más grande y aterrador. Se convirtió en una carrera contra el tiempo. La pregunta resonaba insistentemente en su mente. ¿Qué más estaban dispuestos a sacrificar por poder? ¿Y qué se había desatado realmente en aquellos muros aguecidos? La oscuridad del convento se volvió opresiva, como un manto pesado que aplastaba el aire y las almas de quienes estaban allí. El periodista sintió su corazón latir con fuerza mientras el terror envolvía el ambiente. Las paredes parecían moverse y el eco de los gritos aún resonaba en sus oídos. «Rápido, tenemos que encontrar el pacto de la luz antes de que sea demasiado tarde», gritó, guiando a la niña y a algunos de los hombres hacia la biblioteca. Con cada escalón que bajaban, el suelo temblaba bajo sus pies, como si el propio convento se agitara en un último intento de proteger sus secretos. Las sombras danzaban y por un momento el periodista se detuvo al oír el sonido del crujido de algo detrás de una estantería. Cuando se asomó, sus ojos se abrieron con horror. Entre los libros polvorientos encontró un viejo diario de la Madre Superiora Agnes. Las páginas estaban llenas de anotaciones inexplicables sobre rituales, sufrimiento y la creencia de que el dolor llevaba a la salvación. «Éramos los elegidos», decía una frase. Garabateada, el aire se volvió más denso y un escalofrío recorrió su espalda. Las palabras que había leído en el diario le revelaron que la Madre Superiora y su círculo íntimo creían que las almas de los niños sacrificados proporcionarían poder celestial. «Dios no lo aprobaría», murmuró, pero esa idea ya había sido reemplazada por una ceguera que llevaba años de odio. La complicidad era rampante. «Deben haber otros como nosotros», se atrevió a decir uno de los hombres, señalando que la red de la maldad podría extenderse mucho más allá de esos muros. La búsqueda de la verdad se convirtió en una misión desesperada. Sin perder tiempo, la niña condujo al grupo hacia una puerta que se asomaba amenazante en la penumbra, apenas visible, pero que ella sabía que llevaba a las cámaras ocultas del convento. Al abrir la puerta, una ola de aire frío golpeó sus rostros. El grupo descendió, iluminando el camino con antorchas que chisporroteaban. En la penumbra, encontraron un altar desgastado, cubierto de símbolos extraños. La niña se acercó al altar y de repente el relicario que sostenía comenzó a vibrar. «¡Es aquí! ¡Debemos hacer algo!», gritó, sus ojos reflejando el miedo y la resolución. Mientras tanto, por encima de ellos, en el gran salón, la Madre Superiora luchaba por mantener el control de la situación. «¡Silencio!», ordenaba a las novicias, pero sus voces estaban llenas de dudas y terror. Ya no eran las devotas que una vez creyeron en la bondad de su misión. Ahora sabían que el velo de la religión se había desgastado, revelando el horror que se escondía por debajo. El periodista, sintiendo la urgencia, miró al altar. Tenía que actuar rápido. En la parte detrás del altar, encontró un viejo cofre. Con manos temblorosas, lo abrió. Dentro había cartas y documentos
que unían a la Madre Superiora con figuras oscuras de la diócesis. Firmas que confirmaban procesos y rituales siniestros. Todo esto son pruebas, reflexionó, con un nudo en la garganta. Pero en ese momento, un sonido sordo resonó desde arriba. Las campanas del convento comenzaron a tocar frenéticamente, como si clamaran un aviso de peligro inminente. El grupo sabía que debían apurarse. La revelación de la complicidad de la Madre Superiora ahora era un eco resonante que no podía ser ignorado. «Debemos detenerla, debemos romper el ciclo», gritó el periodista, girando en dirección a la salida. Pero antes de que pudieran moverse, sintieron que la tierra temblaba nuevamente. Las sombras comenzaron a moverse y un grito oscuro, cargado de desesperación, emergió del fondo. «Oscuridad se acerca», exclamó la niña. Justo en ese momento, la puerta a la biblioteca se cerró con un golpe, atrapándolos en la cámara oscura. El tiempo se detuvo y todos se miraron, asustados. La sombra más intensa y tangible evocaba el horror que habían desatado. Ya no había forma de escapar. Sola en la penumbra de su mente, la Madre Superiora Agnes pensaba en lo que había creado. Las sombras explotaron en un grito ensordecedor y el aire se llenó de una energía ominosa. El pacto de luz, la búsqueda de poder, el sacrificio de niños, todo se volvía un torbellino incandescente. «Este es el final, o el comienzo de algo más», pensó el periodista, mientras el eco de los horrores pasados invadía cada rincón del convento. Y así, entre el clamor y la desesperación, comprendió que todas las verdades ocultas debían ser enfrentadas. Pero, ¿serían ellos quienes detuvieran la oscuridad o serían consumidos por ella? Y justo en ese instante, antes de que todo se desmoronara, una voz resonó: «Si no luchas por la verdad, serás parte de la sombra». Pero ¿quién podría soportar la carga de lo desconocido? La historia aún no había terminado, así que la pregunta queda en el aire. ¿Qué harás tú si descubres la verdad en tu propia comunidad? ¿Te atreverías a enfrentarte a lo oscuro o te quedarías en silencio? La lucha por la verdad comienza dentro de cada uno de nosotros. No te quedes callado. Actúa. El abismo podría ser más cercano de lo que crees.